Hola amigos, si quieren saber cómo pasé de esto a algo como esto, acompáñenme en el siguiente video. Muy bienvenidos nuevamente al canal de Madera de Papá. Hoy día vamos a hacer un autito de madera para el pequeño que ustedes puedan tener ahí en casa. Me aseguraré de que en cada segmento de este video podamos tener cada medida, así que eso les va a ayudar a ustedes a realizar el proyecto tal cual como me quedó a mí y cómo se ve en el video final. Y en este caso tomé una madera de 2x4, un trozo de madera de 2x4 que tenía ahí en mi taller. Y lo que voy a hacer a continuación, a la mitad de este trozo por uno de los lados y ayudándome con ese trozo de madera para poder hacer el orificio de manera recta, con una broca de 8 estoy haciendo un orificio y lo estoy haciendo antes de realizar los cortes para que de esta forma no me sea complicado una vez que el trozo tenga un cierto ángulo. Y ahí, como pueden ver, me resultó bien el corte. Y ahora vamos a utilizar una sierra caladora para poder ir cortando en las medidas que trazamos al comienzo. Acá, como pueden ver, y en otras partes siguientes del video, pueden ver que el trozo, al ser pequeño, complica un poco hacer los cortes, pero ahí ustedes tienen que manejar cuál es el límite con el que ustedes llegan con las herramientas. Yo en este caso conozco mis herramientas ya hace un tiempo, por lo tanto siempre es bueno prensar los trozos antes de trabajar. Aquí, como pueden ver, me preocupo de lijar en cada momento que pueda durante el video. Siempre cuando le hago cosas a mi hijo, trato de tener el cuidado de que todo quede suave, sin bordes y que no pueda causar algún accidente o algo por el futuro. Y ahora, a continuación, lo que hago un pequeño trazo de lo que sería el asiento de este autito de carrera, pero antes vamos a ver lo que dice el cliente final. A ver, pruébalo de nuevo. ¿Está bien? Muy bien, ya. Y ya con la aprobación del cliente final y el trazo hecho, podemos seguir y realizamos ahí lo que sería el sacado del asiento que tendría este autito de madera. Aquí siempre, como les recomiendo, utilicen una prensa, sobre todo en los trozos pequeños, y no importa cuánto se demoren, pero la prensa les va a ayudar a realizar un buen corte con la caladora. Lijamos una vez más y aquí redondeamos con la fresadora cada uno de los bordes y en este caso ahí nos aseguramos de que todo quede redondeado. Luego lijamos las esquinas y con ayuda de una lima, ya que ahí cuesta un poco utilizar la lijadora, con la lima y un pedazo de lija nos ayudamos a que la parte del asiento quede bien lijada y no quede con alguna mancha de quemado de madera. Luego, con una sierra de copa de aproximadamente 4 centímetros, cortamos en este caso lo que serían las... Aquí se pueden ver 4 ruedas, pero lo que yo hice finalmente es pegar de a 2 ruedas para que quedaran más gruesas. Así que aquí van a ver el proceso de cómo estoy pegando 2 ruedas. Colocamos pegamento, prensa y esperamos. Y luego, con la ayuda ahí de mi ayudante, le damos la primera mano. Aquí utilicé pintura acrílica para madera, la he utilizado otras veces y han dado bien la pintura, así que se la recomiendo.
Ahora con la lijadora lo que hacemos, nos aseguramos de que quede finalmente bien lijada y bien lisa, para luego finalmente pintarla de color negro. Ahora lo que hacemos acá es medir la distancia entre las ruedas y sumando el autito para poder saber cuánto es lo que yo tengo que cortar de mi tarugo de 8 milímetros que voy a ocupar acá. Aquí estoy tomando las medidas para luego cortar. Y lo que hacemos luego de esto es poder lijar la parte que va dentro del autito. De esta forma, al lijar la parte que va dentro, lijar la parte del tarugo que va dentro, nos aseguramos que las ruedas giren de forma correcta. Aquí ocupo una lija de 120, me resultó bien. Nos aseguramos de que el deslizamiento de las ruedas quede de forma correcta. Entonces colocamos un extremo y al otro extremo le echamos el pegamento y pegamos la última rueda. Y ya con el proceso listo, dejamos que pase un pequeño tiempo para que el secado se realice de forma correcta y ahora podemos ver los resultados. Ami. Y eso es lo bueno de los juguetes de madera, amigos, que no se rompen a la primera. Así que ya con el cliente final contento, me doy por pagado. Si les gustó el video, amigos, le pueden dar like. Y si quieren ver más videos como este, se pueden suscribir al canal. Gracias por ver el video.